Muy buenas tardes, vamos a hablar el día de hoy acerca de 10 razones para estudiar filosofía que me encontré aquí en internet vagando un poco sobre cuestiones de filosofía, y dentro de esas curiosidades que uno se llega a encontrar en una página que voy a dejar la descripción del link, ahí en la descripción de este video, perdón, voy a dejar el link donde encontré esta información, que no es una página oficial en ninguna medida, solamente curioseando me la encontré y me llamó la atención. A lo mejor hacer algunos comentarios con respecto a lo que menciono aquí, para ver si es que en esencia como que tiene cierta certeza con respecto a la decisión de estudiar o no filosofía como una carrera profesional. Bueno, pues dice aquí, perdón, me voy a poner mis lentes para mitigar un poco los rayos nocivos de estos aparatos electrónicos. Perdón, tengo un poquito de tos de hace ya unos días. Dice, 10 razones para estudiar filosofía. ¿Existe más que ser cool? Bueno, vamos a ver. Dice aquí, la filosofía es una de las disciplinas que cuenta con menos número de alumnos en la universidad. Sin embargo, todavía existen alumnos vocacionales que eligen esta carrera como su primera opción. Existen 10 buenas razones para estudiar filosofía. Ciertamente hay muy pocas personas que se dedican a hacer filosofía, no solamente en el ámbito docente, sino también en investigación. Que las hay, pues claro que sí las hay doctores, hay maestros, hay personas que se especializan en ciertos temas de política, en temas de ética, en temas gnoseológicos, en temas de filosofía de la ciencia, en temas de filosofía de la historia, filosofía antropológica, en varias temáticas. Sin embargo, la afluencia de alumnos que se da en las universidades, a partir de las opciones que tienen desde su elección vocacional cuando van en la preparatoria, pues es muy bajo. ¿Por qué? ¿Por qué se da este problema? Si es que se piensa que es un problema. Se da por el tipo de mundo en el que vivimos nosotros, que está más tecnificado, que se refiere a que una carrera tiene su valor en la medida en la que puedes crear algo, en la que sirve para generar ciertas técnicas, o bien sirve para generar tecnología, o en este caso hasta para generar productos, bienes y servicios. Vaya, como que se ha comercializado mucho con la ciencia en este sentido, y no, obviamente no cuadra en este esquema pues la visión de la filosofía, o el marco que la filosofía maneja en la época actual. Y por eso se da que la baja afluencia de alumnos de esta carrera. Sin embargo, yo no le veo tanto que sea un problema, y ahorita lo vamos a comentar por qué. Existen 10 buenas razones para estudiar filosofía. Claro, esto es lo que menciona esta página, pero no dudo que existan más buenas razones para estudiar filosofía. Aunque también en algún punto daremos algunas no tan buenas para estudiar filosofía, y sin embargo son las que nos acercan más a estudiar filosofía. Pero ya lo checaremos en algún otro video. Vamos con la primera. Dice 1. Te conocerás mejor a ti mismo y emprenderás uno de los viajes más fascinantes de tu vida, el del autoconocimiento. Es un tema un tanto trillado, decir que en filosofía me voy a conocer a mí mismo, cuando la verdad, si somos sinceros, es algo, esta frase enmarca un gran misterio y una gran nebulosidad a su respecto. Tú le podrás preguntar a muchas personas qué es conocerse a sí mismo, y se van a remitir a Sócrates y van a redundar en el tema, pero no te van a dar con certeza un argumento con el cual uno se acerque al objeto o a lo que se desea en esta frase, porque uno está pendiente y pensando de que si existe una frase de esta magnitud, tiene que haber como una especie de fórmula para que se pueda manifestar, es decir, se pueda dar, que se pueda convertir en una experiencia de vida como tal, y que yo pueda
poner una línea bien clara entre lo que no es conocerme a mí mismo y lo que es conocerme a mí mismo. Y eso, por lo menos a mi entender, pues no existe como tal. Porque recuerden que en este mundo tecnificado en el que estamos viviendo, nosotros como que estamos muy tendientes a interpretar nuestra realidad y todas sus manifestaciones desde esta perspectiva, en la cual todo debe de tener una técnica, un modo, un modelo, un método, una fórmula, en la cual se sigan pasos certeros, donde no hay línea de error y donde me va a arrojar ciertos resultados, y eso no es aquí así en filosofía, o por lo menos yo nunca lo he entendido así, o no he querido entenderlo así. También llámeme necio en ese sentido. porque Porque conocerse a sí mismo es un camino en el cual nadie te puede acompañar. Es un camino en el cual tú te tienes que descubrir, como lo dice la palabra, a ti mismo, a partir de tus estructuras, superándolas. Es decir, tienes que hacer esta rebobinación de lo que tú eres, y te tienes que convertir en el juez y en el verdugo de tu propia existencia, y no solamente en términos de moral, sino también en términos de religión, en términos de economía, en términos de política, en términos de qué eres como ser humano, cuál es tu función, hacia dónde vas y de dónde vienes. ¿Están entrecruzadas y entremezcladas muchas visiones de la filosofía a partir de estas ideas? Por supuesto que sí. Sin embargo, el término de conocerse a sí mismo, desde el punto de vista en el que yo lo entiendo, pues tiene mucho que ver con saber reconocer en uno los alcances y límites que tiene. Ojo, no para quedarse en ellos y casarse con ellos, sino reconocer límites y alcances es reconocerse hoy con las características que la cultura nos ha ofrecido, cómo estamos. Es decir, es como hacer como un examen crítico hacia lo que verdaderamente nos constituye en nuestra realidad, tanto como estudiantes, como profesionales, como seres humanos en sentido global. Por ejemplo, vamos a poner que yo me pongo a meditar sobre mí mismo. Para esto es muy importante que yo tenga ciertos momentos de ocio, porque si no es muy difícil. Esto no lo vas a hacer fácilmente en un café con amigos, o en una charla en un bar con un desconocido, o a lo mejor en un aula de clases. Es como que un movimiento un poquito más íntimo, en el cual tú estás tratando de reconocer en ti lo que por lo regular rechazas de ti mismo, y que pones de manifiesto como apariencia ante los demás. Esas son las llamadas máscaras de la interpretación humana. Bueno, iba a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo me pongo a reflexionar sobre mí mismo y me pongo a pensar si ciertamente yo sigo los patrones que la cultura me hace seguir, y yo me puedo poner a discernir en mí que en rigor no lo sigo, en parte porque soy egoísta, y en parte no, en parte sí lo sigo porque pues básicamente es una ley o una regla, un mandato que se me ha impuesto por parte de otra persona hacia mí. En ese sentido me doy cuenta que como que soy de los dos bandos, y sí existen estos dos bandos, ¿no? En el cual no lo sigo y a veces sí lo sigo. Y entonces tengo que ponerme a indagar, ¿y por qué lo hago así? ¿Realmente soy convenenciero? ¿Y qué es aquello que me conviene de mi conveniencia? Esas son cosas ya un poquito más difíciles de discernir en uno mismo. Aceptar con sinceridad qué es aquello lo que verdaderamente me conviene de las situaciones que acepto que me convienen, y qué es aquello que no me conviene de las situaciones que yo pienso que no me convienen, y por qué pienso que no me convienen, porque tienen que ver con la conveniencia. Dense cuenta, y uno aparentemente como que se empieza a hacer bolas, pero no. A final de cuentas uno empieza a entender las cosas si se inicia en el pensamiento. Yo me di cuenta durante mucho tiempo que tendía a seguir los lineamientos de las demás personas a ciegas, pensando, a lo mejor inconscientemente o subconscientemente, de que estaban bien formuladas o que tenían atisbos de verdad. Y sin embargo, cuando tú te pones a analizarlo con más seriedad en ti mismo, no para el otro, primero para ti,
te das cuenta que verdaderamente pues no tiene un sentido un tanto realista esa imposición que se te está marcando. Realista en el sentido de que en verdad a ti te hace un bien, porque tienes que analizar muchas variables que los maestros en la escuela no te enseñan a analizar, ni es su función enseñarte a analizar, que los papás no te enseñan a analizar. Son muy pocas personas en el universo que te pueden enseñar o guiar en estos sentidos y en estos senderos para que te puedas autodescubrir y por lo cual liberarte. Ya lo había dicho en algún momento, la filosofía no te sirve para ser feliz, pero sí para ser libre. No hacer filosofía te hace feliz, pero te deja esclavizado a cosas que obviamente no puedes controlar porque ni siquiera entiendes. Ahora, cuando te empiezas a analizar a ti mismo, claro que tienes un sentido de pertenencia y una especie de sentido de conciencia que se empieza a despertar a partir de ti, de uno. Ahora que ha habido aquí en México, en el centro del país, este temita de la contingencia ambiental, a mí se me hace una absurdidez que ahora sí muchos organismos, personas se muevan para tratar de hacer conciencia del medio ambiente, cuando es absurdo. Es absurdo, ¿por qué? Porque si no tienes primero conciencia de ti mismo, mucho menos vas a tener conciencia de tu entorno. Eso es algo estúpido. ¿De qué sirve que vayas a plantar un arbolito si en sí no entiendes el sentido profundo de lo que significa cuidar el medio ambiente? Porque no has entendido el principio profundo de cuidarte a ti mismo, en todos los términos de la palabra, y no solamente en un conato egoísta, sino que se extienda a todas las manifestaciones de tu existencia como ser humano, y entre una de ellas el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con muchas cosas, no solamente no tirar basura en la calle, eso es lo más superficial, sino que tiene que ver con un lugar que nosotros tenemos como seres o como entidades pensantes y que están viviendo en este lugar maravilloso llamado planeta Tierra, que es nuestro hogar, que tiene que hacer una especie de clic entre lo que tú eres y lo que es el medio ambiente, pero no siempre se da. Tiene que ver con eso esta frase: te conocerás mejor a ti mismo y emprenderás uno de los viajes más fascinantes de tu vida, el del autoconocimiento. Yo le daría un acierto a esto, porque es un tanto de verdad, aunque es muy difícil, ¿sí? ¿Se puede hacer sin hacer filosofía? Por supuesto. No hacer filosofía en términos académicos, y sin embargo no se puede sin hacer filosofía, porque ya el mero hecho de pensar cualquier cosa ya es hacer filosofía, ¿sí? No una filosofía académica, por supuesto, pero es filosofía, vamos a llamarle una filosofía natural, ¿sí? Como los antiguos presocráticos, que simplemente ponerse a filosofar de las cosas de la naturaleza como que por inercia, se empieza a adentrar el mismo ser humano por esa voluntad que lo proyecta hacia ese fenómeno, pues en una filosofía un poquito más especializada, un poquito más profunda, un poquito más detallista, un poquito más, vamos a llamarle así, en formación de académica o de academia, para que se empiece a hacer una profesionalización filosófica, que, lo repito, no necesitas un título profesional para hacerlo. Tú podrías ser muy bien un contador o un arquitecto o alguien que se dedica a la mecánica o a la carpintería o ser granjero, ya se me apagó el monitor, ser granjero, cualquier actividad, o simplemente ser un nini y ponerte de ocioso a ponerte a indagar el mundo. Y obviamente si lo respaldas con fuentes bibliográficas, lees el periódico y lees noticias que hoy son de moda en las redes sociales, pero sabiendo qué fuentes son las buenas, no en cualquier porquería de medios de comunicación, podrás encontrar ciertamente pues esos pesos que te van, o esos contrapesos que te van a ayudar a salir mucho de tu subjetividad, que está muy enmarcada de prejuicios que se dan a partir de la aculturización, desde que nos formamos de chiquitines, cuando nos estamos construyendo en la cultura como entes humanos.
Entonces, sí, es un acierto. Sí, te conoces a ti mismo y es un viaje genial, se lo recomiendo. Si no lo han hecho, no podrán juzgar de lo que es, ni de lo fascinante que se siente. Vamos con el 2, dice, comprenderás el gran valor del mentoring gracias al ejemplo claro de Platón, que fue el gran maestro de Aristóteles. ¿Qué es el mentoring? Pocas veces he escuchado ese término y se refiere a como que a recobrar estas estructuras de enseñanza que se daban a partir de una persona que no solamente no solamente nos instruía en temáticas o nos instruye en temáticas de corte académico, sino también de corte vital. Es decir, que esto que nos puede enseñar la persona eh, trascienda el ámbito de un examen, trasciende el ámbito de una preparación profesional en cuanto que profesional, y vaya hasta los linderos de lo que es la existencia humana y realmente penetre las fibras de la médula espinal del ser humano, a tal grado de que todos los consejos, enseñanzas, vivencias que se tuvieron con esta persona en esta dinámica del mentoring te pudieran aportar mucho para tu constitución como ser humano, y eso se está abandonando y lo he visto. A mí me gustaría poner hacer un proyecto para que se rescatar este mentoring en las escuelas. Yo soy docente de preparatoria y bueno, también he dado a nivel licenciatura, y sería genial. Y esto abarca todavía más allá que las llamadas tutorías que se implementan en algunas instituciones. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son nefastas, ¿eh? Lo puedo asegurar y podría dar hasta nombres de escuelas y de personal de ellas, pero no viene al caso. Sin embargo, sería un buen descubrimiento esto del mentoring, y lo recuperarías como valor, porque te aseguro que si estudias filosofía o algo que tiene que ver con las humanidades en este corte que tiene pues, aunado con la filosofía, es necesario un mentor. Siempre es necesaria esa figura que no es tanto por la autoridad, sino por lo que representa en ti como persona, y que depositas en él o en ella un gran valor existencial. Hagan de cuenta como si fuera una especie de superhéroe contemporáneo del conocimiento o algo así por el estilo. Entonces sería bueno recobrarlo. Vamos 3, y entonces le doy mi apoyo a esto que menciona. Es una de las buenas cosas que ciertamente sí se dan al estudiar filosofía. Te enamoras básicamente de los maestros, ¿eh? Yo me enamoré de muchos. 3. Saldrás de tu zona de confort intelectual para integrar en tu modelo del mundo nuevos sistemas de pensamiento propuestos por los distintos autores. La filosofía nos enseña que existen muchas formas distintas de interpretar la realidad. A ver, primero vamos con esta parte, donde dice, saldrás de tu zona de confort intelectual. Por supuesto. Recordemos que todos los seres humanos tenemos una especie de cosmovisión que se nos va constituyendo a partir de que somos pequeños, desde el kinder, primaria, secundaria y todos los niveles de estudio que alcancemos, pero no solamente académicamente, en un sentido estricto, sino en un sentido general, en el cual también influye las enseñanzas de mamá y papá y del medio que nos rodea, de la situación socioeconómica y psicosocial en la que vivimos. También nos configuran como entidades racionales en un contexto cultural. En ese sentido, salimos y nos desfogamos de nuestra zona de confort. Por supuesto que sí. De hecho, es lo más hermoso de la filosofía, que cuando entras así y sales así. Es decir, te reconstruyes totalmente. Ahí depende mucho todas esas cosas que te construyeron desde pequeño en la cultura, para ver si te vas al bien o al mal, ¿no? Y que no se vea tan maniqueo esto, para ver si qué matices empiezas a tomar tú. Entonces tiene mucha razón. Y esto lo hacen, te dan atisbos de ello, pues los diferentes autores, ¿no? Que se conocen durante la carrera, que tienen ideas geniales, que a lo mejor en algún momento dirás, eso yo ya lo pensé, pero te darás cuenta que eso ya se había pensado, ¿no? Y entonces hay materia de donde escarbarle, y tu cabeza empieza a volar, porque si ya está pensado, entonces vamos a ver qué otras perspectivas y panoramas se pueden dar, y aquí tiene que ver
la autocrítica, la crítica y la construcción de nuevos conocimientos a partir básicamente de la genialidad, del ingenio. La segunda parte de esto dice: la filosofía nos enseña que existen muchas formas distintas de interpretar la realidad. Ciertamente, podemos pelearnos de que existe una sola o existen varias. ¿Escuchan la moto? Ya se fue. Una universal o varias relativas. No es lo mismo, es decir, las varias relativas en su universalidad constituyen el todo, y el todo dividido en partes constituye la relativización de las verdades. Yo no le veo mucho pleito a ello. Por supuesto que naturalmente tendemos a tener preferencias hacia una u otra visión del mundo. Sin embargo, nos equivocamos con ello. Cuando pensamos en ser universalistas, empezamos a renegar de las pequeñas cosas de verdad que encontramos. ¿Por qué? Porque queremos tener la verdad universal. No, solamente se puede constituir a partir de verdades relativas. O bien nos paramos en el parangón de lo relativista y tendemos a rechazar los otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque pensamos que este relativo es el que hoy funciona y el que hoy debe de ser verdadero. Sí, tiene razón, pero también hay que tener visión para las demás cosas y para el todo. Por eso es tan difícil ser objetivo en cierto grado. Y la filosofía nos enseña esto, que existen muchas realidades. Sí, y sin embargo esas realidades son una, ¿no? ¿Nos enseña esto? Claro, por supuesto, es una de las razones más grandes para estudiar filosofía, de que te libera de una especie de presión mental en la que estás, lo que dice aquí, tu zona de confort intelectual. Y recuerden que salir de la zona de confort, está cabrón, 4. Descubrirás algunas de las verdades universales que pueden guiar tu existencia. Aquí viene, por ejemplo, una frase que se le adjudica a Sócrates: solo sé que no sé nada. Y bueno, esta frase constituye el inicio de la sabiduría, tomando sabiduría en términos platónicos, que es el conocimiento de nuestra propia ignorancia, saber que desconocemos. De hecho, eso es la base fundamental de toda sabiduría y de todo pensamiento verdaderamente crítico, hacia el interior del ser humano, es decir, hacia uno, como hacia el exterior. Si tú no te constituyes o no te entiendes como una entidad que está en propensión de aprender, pues todo lo que aprendes piensas que ya es la panacea. Y eso es algo muy grosero que hace el ser humano. Es una arrogancia tal. Está bien tener arrogancia en ciertos grados, porque la arrogancia te mueve a hablar, a dialogar, a discutir. Sin embargo, también hay que tener cierta humildad. Es decir, tiene que haber la mezcolanza, ¿no? Tiene que existir como esa especie de equilibrio entre la humildad para aceptar lo que uno no conoce, y esto mismo va a potencializar el hecho y la voluntad de quererlo conocer, para que cuando se obtenga y se conozca, se convierta en una especie, vamos a llamarle en algún punto, que no es así, de arrogancia, para poderlo manifestar a los demás. Y en algún momento, ojo, no quedarse ahí, sino otra vez remasticarlo con la humildad de que puede estar mal, o que pueden haber cosas mejores. Porque ya lo mencionamos, porque es una verdad relativa, no es universal necesariamente hablando. Si fuera universal, ya no habría nada que decir de ello. Sería básicamente un sí o sí, un dogma. Entonces, sí, ciertamente se descubren algunas verdades universales, solamente que hay que entenderlas, eso es lo difícil, y tener la humildad para hacerlo. 5. Desarrollarás un gran sentido crítico hasta encontrar tu propia voz como filósofo. Si realmente te apasiona la carrera, sí. O le quito el mote de carrera. Si realmente te apasiona esta actividad tan humana que es la filosofía, sí. En algún punto te vislumbras como filósofo. No te puedes definir como tal, es más difícil eso, pero te puedes vislumbrar más o menos, como que perfilarte hacia qué vertientes de lo que ya se ha hablado en la filosofía, o bien de lo que tú podrías empezar a constituir y a crear a partir de tu ingenio. Y en ese aspecto, el sentido crítico es lo que va moldeando el armazón, la masa que eres tú, y que te va a dar tu característica particular como filósofo o pensador. Sí, y eso lleva muchos años desarrollar. Yo podría decir que tengo una,
estoy conformando apenas. Hay muchas personas que se dedican a la filosofía y que sin embargo no han tenido nada de ello, porque solamente se dedican a repetir lo que dicen los autores y y se casan con ello. Pero hay algunos otros que son genialidades, es más, que hasta reniegan de los mismos autores. No puedes renegar de ellos antes sin conocerlos, ¿no? Es por eso que se requiere mucha lectura, para que tú conozcas en la medida y en la idea de lo posible, en la idea, a fondo estas posturas, y que por lo cual las puedas criticar de manera severa. Para eso es la filosofía, para criticar. La filosofía no es para hacer amigos, entendido en que eso dices tú, está perfecto, vamos a defender la capa y espada. Se defiende en cuanto que puede tener verdad ello. Y eso es algo muy serio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con consecuencias reales, políticas, económicas, etcétera. Sin embargo, muchas personas no lo toman en consideración esto. Y la filosofía, por ello, está en la base de toda la cultura humana. Sigue estando y siempre lo estará. Quiero entender que es así. ¿Encuentras tu propia voz? Sí, claro, es una de las razones. Te harás filósofo como tal, ¿no? Quitando estereotipos de que es que no eres filósofo, eres estudiante de filosofía. ¿Qué es el filósofo? Filósofo, amante de la sabiduría. Quieres conocer, lo deseas, te pulula, te mueves. Le invitas una taza de café a la filosofía y haces el amor en una cafetería con un cigarro con ella. Y si otra persona te ve en la cafetería, dice, pues está loco, no, se está revolcando con su amante. Y eso es delicioso, ¿eh? Y es por ello que es necesario el ocio. Recuerden, el ocio no es la madre de todos los vicios, sino la madre de todas las virtudes. Obviamente dependiendo si es un ser humano verdaderamente ocioso o simplemente un primate que está de ocioso. Entonces ahí se da la diferencia. En el primate sí es la madre de los vicios. En un ser humano entendido como un ser consciente, o que pretende su conciencia, ser consciente, a partir de una especie de atisbo de conciencia, pues ahí se inicia la filosofía, y por eso se necesita mucho tiempo libre entre comillas, para poder gastarlo, quemar esos cartuchos de tiempo, pues, en pensar. Que muchas personas no se dedican a ello porque lo ven inútil, en el sentido de que no produce marmaja, cuando esto, miren, es efímero. Pero bueno, ya cada quien tendrá sus ideas. ¿Te da sentido crítico? Por supuesto que sí. Entonces, vamos con las 6. La filosofía es esencial, la filosofía es la esencia de todas las cosas. Como alumno podrás acercarte hasta parcelas de la realidad tan distintas como el lenguaje, el ser, la política, la sociedad, la ciencia, etc. Bueno, primero, la filosofía no es la esencia de las cosas. La filosofía, con ella como herramienta, te permite descubrir o entrever o entrequerer y interpretar la esencia de las cosas, pero no es la esencia. La filosofía es una herramienta de trabajo del ser humano. La filosofía, como un amor por el saber, es simplemente algo que se da en el ser humano, más no las cosas son filosofía. Uno las descubre por la filosofía y se enamora de ellas. Es decir, en esencia uno se enamora del conocimiento de las cosas que existen en la realidad. En ese sentido, el alumno podrá acercarse, que es esta segunda parte, como alumno podrás acercarte hasta parcelas de la realidad tan distintas. Aquí menciona algunas cuantas, ¿no? El lenguaje, el ser, la política, la sociedad, la ciencia, la cultura, el arte, la música, la educación, la religión, la locura, la enfermedad, la salud, la violencia, la guerra. Todos los conceptos inventados por el ser humano, o bien que el ser humano todavía no haya creado, son a las que te acerca la filosofía, y la filosofía las escudriña, se mete, se sumerge. Por eso en filosofía se habla de todo, básicamente. Bueno, se está extendiendo mucho el video, ya casi vamos para media hora, no importa. Para mí sería genial que lo vieran completo, ¿no? Viene otra que dice aquí, bueno, para cerrar con esto, con el 6, como alumno podrás acercarte, por supuesto, a todo, básicamente de todo. Por eso, fundamental, leer un montón, ¿no? Digo, no nada más esto, sino más. Se tiende a leer más en internet, porque pues, ya está más de moda, ¿no? Los medios impresos van quedando poco a poco obsoletos.
7. La filosofía es la base de la ética. Y ser una persona ética es una obligación moral en el plano personal y a nivel profesional. ¿La filosofía es la base de la ética? Por supuesto. Recordemos que la filosofía, siendo etimológicamente pues, amor por la sabiduría, y realmente en términos de una definición real, pues es una forma de escudriñar la realidad con la razón y que tu voluntad te mueva a ello. Ahora, la ética no es otra cosa más que estudiar el bien y el mal en la conducta moral del hombre, y la filosofía sirve de base y herramienta para que se dé la ética. Y en ese sentido, ser una persona ética es una obligación moral en plano personal y a nivel profesional, sí, pero yo enfatizaría y subrayaría la parte esta que está aquí. Ser una persona ética es una obligación moral en plano personal, pero yo más que obligación le cambiaría el término a un deber moral en el plano personal, porque no es lo mismo un deber que una obligación. Yo entiendo por obligación cuando tu conducta se basa en los designios de otra entidad que no eres tú, y un deber cuando tu conducta se basa en los designios de tu propia voluntad, en términos de que conoces o tratas de discernir con certeza, la más que se pueda, el bien y el mal, y eso es el deber, y eso tiene que ver con la libertad. Así que sí te da bases muy sustentables, por supuesto, en el plano personal, y ya después de ese se brinca al nivel. Es que se me corta el video a los 30 minutos y fracción, y sigo. Igual no se va a ver en el video, ¿no? Decía que del plano personal se puede brincar muy bien al plano profesional en términos de filosofía. ¿Por qué? Porque si no tienes una base ética personal estable, certera, con teorías, métodos, que trabaja la ética, híjole, es bien difícil que un profesional se constituya como tal, en el sentido de tener una visión humana o humanista en su trabajo. Es muy difícil, no digo que no se pueda, es complejo y complicado. Sin embargo, como que tiende más la balanza a volcarlo hacia el lado de lo económico, de lo totalmente ególatra, de tratar a los demás como medios y no como fines. Y por eso vemos la maldita realidad como se observa hoy con los empresarios, hasta con las personas de la calle, policías, etcétera, con muchas profesiones y oficios. ¿Por qué? Porque como que tienden a desvalorizar esta parte que es fundamental en la existencia humana, y por eso se proyecta mucho en sus niveles profesionales, porque quedan decadentes. Entonces 7 sí te da una cierta visión ética un tanto estable, humana primero, y después lo vuelcas en lo profesional. Sí, lo vuelcas en lo profesional, por supuesto. 8. Te adentrarás en conceptos de los que no se habla tanto como sería necesario en los medios de comunicación. Actualmente, uno de ellos es la ética de la virtud. Bueno, no sé si sea así, con certeza, ética de la virtud. No sé a qué se refiere a ética de la virtud. Está como trastocado el término. Hasta se me hace como un tanto un término de pleonasmo. La virtud es aquello que se genera por medio de los principios y de los valores. Y una ética de la virtud sería como una reflexión del bien y del mal, de los principios y de los valores generados en la realidad. Pues a lo mejor podría ser, ¿no? Tener algo de sentido. Ahora, este punto 8 no está haciendo referencia a que los conceptos que se tratan en la vida cotidiana, pues no son muy coloquiales, vamos a llamarle así, hasta los tecnicismos de las carreras. Sin embargo, hay ciertos puntos, ciertos conceptos, ciertas temáticas que en estos campos de estudio de las universidades y hasta de las charlas de café o domingueras que tenemos a diario con los amigos, familiares, no se tocan temas de ética en un sentido un tanto serio, con la convicción de que se pueda cambiar algo en nuestra constitución personal, sino simplemente son meras opiniones de qué es bueno y qué es malo.
la delincuencia, el narcotráfico y bla, 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 temas muy trillados. Pero al final de cuentas no hay consensos y mucho menos hay una especie de conciencia en la que uno diga, no, pues tenía razón, ¿no? Ahora voy a ver cómo es que voy a hacer mi autoconstitución para reconstruir mi existencia y mis actos con respecto a esto que acabo de entender o de percibir de manera distinta. Pero eso nunca se logra si es que no se tocan temas de esa índole, que la filosofía nos apertura para que se den esas temáticas y que se puedan tratar sin morbo ni resentimiento, sino tratando de hacerlo de una manera objetiva y concienzuda. Así que sí, ciertamente es una de las razones para estudiar filosofía, que vamos a tocar temas que, híjole, difícilmente vas a tratar en alguna otra carrera o en algún otro campo disciplinario de lo humano, y mucho menos en una charla de café, ¿no? Digo, no dudo que no se dé, pero de esa manera tan profunda y arriesgadamente metodológica es complicado. Entonces sí, es un punto a favor. 9, ya vamos a terminar. No me gustaría que fuera una hora de video, a menos que ustedes piensen que es agradable esta plática o este tipo de pláticas, pues me lo podrían dejar de favor ahí en los comentarios, ¿no? 9. Disfrutarás de debates apasionantes generados en el transcurso de las clases, que se convierten en un contexto para el descubrimiento de la verdad. Por supuesto, eso es de lo mejor de estudiar filosofía. No dudo que en otras materias o en otras licenciaturas ciertamente se dan debates apasionantes. Miren, un debate apasionante siempre se va a dar cuando te fascina lo que estás viendo, o lo que estás pensando, lo que estás discutiendo, o lo que estás tratando. Los debates nunca van a ser apasionantes si tienes a personas que no les interesa lo que están hablando, ni lo que están pensando, ni lo que están haciendo. Y por lo cual será muy, muy trillado, muy superficial el debate, y hasta aburrirá. Será tan tedioso que nadie querrá realizar otro, ¿no? Ni mucho menos reunirse con un cafecito, un cigarro, qué sé yo, si fumas y bebes café, ¿no? Y en la facultad este contexto era como que fundamental, básico. Aunque era una clase común y corriente y el profesor ahí en su escritorio y los alumnos en las butacas, el contexto era como que el olor del ambiente era en estos términos. Se dejaba leer un libro y de repente 2, 3, 4, 5 páginas se dejaban para tal día, se leían y se trataban de debatir en serio, encarnizado, para tratar de refutar lo que decía el profesor, o lo que decía el libro, o lo que decía el profesor sobre lo que decía el libro, y se hacía un rollo pero genial. Y uno como estudiante tontamente, por lo menos me pasó a mí, quizás los demás eran más inteligentes que yo nunca me percaté de que me estaba ya formando como filósofo en esos debates encarnizados que se daban en clase. Y había muchos profesores que, lo digo con todo respeto y con mucho amor hacia mis profesores de la facultad, que nos decían pendejos en la propia cara, pero con guante blanco así, ¡pah!, te metían el cachetadón. Y yo se los agradezco mucho, porque a partir de ello, si no soy el mejor pensador de México ni del mundo, ni a lo mejor ni siquiera de mi colonia, pero por lo menos me ayudó a descubrir que realmente me apasiona lo que estudié, y les agradezco mucho por esa formación y por estos contextos que pues, aquí en el punto 9 manifiesta, y que sí es verdad. Que se trata de descubrir la verdad, por supuesto, es el núcleo del conocimiento. ¿De qué te sirve un conocimiento que sabes que es mentira? Pues, nada más para engañar y para mentir, para ser corrupto, para ganar dinero. Como que no, la filosofía tiene como que otro nivel, otra calidad, otra dignidad diferente. Entonces sí, esto es uno de los puntos a favor, por supuesto. Si te gustan los debates, y los debates duros con personas que realmente saben, híjole, métete a la carrera, o busca personas que se muevan en estos entornos, y vas a ver que te vas a enamorar, no tengo otras palabras, qué mejor en algún momento hacer aquí este canal que se empieza a crecer poco a poquito, hacer directos en los cuales se manden preguntas, y que en estos ratos de ociosidad que tengo para grabar, pues podríamos hacer charlas aquí en vivo y a todo color, ¿no? Aunque sea por estos medios de comunicación, que se te ve mucho mejor en un café.
Bueno, y vamos con el último, 10. Existe menor oferta de empleo en este sector que en otros, pero también tendrás menos competencia profesional como filósofo para optar a dichos puestos de trabajo. Sí, existe menor oferta de empleo en este sector que en otros. Eh, sí, porque por lo menos yo nunca he visto que la gente esté poniendo en el periódico, solicito filósofo. Solamente cuando quieren que uno dé clases en una preparatoria o en algún lugar, pero que una empresa diga, no, es que estoy buscando urgentemente un filósofo para amoldar y acomodar nuestra misión, visión, nuestra ética laboral, nuestros códigos deontológicos internos, tanto administrativos como de conexión con otras empresas. No, eso no existe. O por lo menos yo no lo sabía, disculparán mi ignorancia. Yo nunca he visto que algún filósofo cuelgue una manta en su casa donde diga, se imparten clases de filosofía, así como lo hacen los matemáticos, ¿no? Se imparten clases de álgebra y hay chicos que van porque les va mal en la materia, ¿no? Pues aquí no, pues aquí ¿quién le importa su conciencia moral? A nadie. Diría Platón, ¿a quién le importa su alma? Con que me peine bonito, con eso es suficiente. Es un absurdo a lo que nos ha llevado esta realidad miserable. Ya no se da tanto esos mentoring, lo que comentábamos hace rato, y hace muchos años, en algunos tiempos ya ancestrales, se daba. Los grandes filósofos eran los que educaban a los reyes, a los duques, a la gente de la aristocracia. Hoy no, hoy la gente que educa a esas personas son personas que lo único que quieren es generar en ellos la ambición por el dinero, nada más. El Señor, Don Dios, dinero es la religión monetaria. Ya, tan, y todos están casados con ese Dios. Y nada más échenle pedradas y van a ver cómo no se les vienen a la yugular. Y existe menor oferta de empleo en este sector. Por lo que acabo de comentar, pues es obvio, ¿no? Pero también tendrás menos competencia, eso es claro, es decir, menos oferta de trabajo igual a menos competencia profesional. ¿Por qué? Menos oferta de trabajo, por lo que ya comenté, y menos oferta profesional, porque como casi no hay oferta de empleo, perdón, no vas a tener competencia profesional, porque son muy pocos los que están buscando filósofos. Y si tú eres de los pocos que a lo mejor puede haber, y son pocos los que buscan filósofos, cuando se abra una plaza para encontrar, a lo mejor vamos a llamarle un docente, ¿no? Que hay algunos campos donde el filósofo se puede desarrollar como docente, aunque aparentemente cualquiera puede dar clase de filosofía, no, papá. Es como si tú quisieras saber una asesoría de cálculo diferencial y que dijeras, no, pues cualquiera que venga a darlos, ¿no? A ver que vaya el abogado a dar la clase, sin desmeditar el conocimiento de un abogado que igual podría conocerlo, ¿no? Pero qué mejor que tuviera el perfil la persona. En este caso yo he visto en algunos campus donde dan ética, donde dan filosofía de la religión, de la cultura, filosofía jurídica, filosofía política, donde dan filosofía como tal, donde dan epistemología, gente que no tiene el perfil de filósofo. Y eso es una abominación, ¿no le entienden? Es como si un médico te diera derecho penal o procesal civil. Tú dices, ya, no me chingues, o sea, con todo respeto, ¿tú quién eres como para venir y hablarme de esto? No sabes nada. Nada más vienes y repites lo que dice el libro, sin entender realmente lo que está ahí plasmado y cuál es el sentido, pues un tanto, concienzudo de lo que la historia de esta disciplina ha dicho, para tratar de entender por qué se dijo así como se dijo. Y es una abominación, ¿eh? Y en esos términos vas a tener mucha chava, pues sí, claro, por supuesto. Ahora, lo que yo siempre he pensado, si tú eres bueno en lo que haces, realmente te preparaste bien, realmente lees en tu casa, realmente te gusta y te apasiona lo que haces, mira, el trabajo no te va a faltar. Siempre te van a llamar por teléfono, siempre cuando vayas a entrevista de trabajo, pues les va a gustar lo que haces, y ya en el transcurso de tus días laborales, ellos se van a dar cuenta que por lo menos sabes de lo que hablas y que transmites esa pasión y que realmente dices lo que conoces y procuras que ese conocimiento
rinda frutos en el alumno, que es en este caso una de los objetivos de la filosofía. Y entonces nunca te va a faltar trabajo. Yo siempre le recomiendo a los jóvenes, si tú quieres estudiar filosofía en estos términos, no te preocupes si vas a trabajar o no, te vas a morir de hambre. No, mira, hasta tengo papada de que estoy medio gordito, de que trago. Ahorita me dejaron un poquito de pastel aquí, vean. Dinero no te va a faltar. ¿Te vas a hacer millonario? Quizás, depende de cómo quieres explotar tu carrera, es como todo. Si tú estudias hasta abogado, una carrera que te puede dar dinero, pero si eres un maldito mediocre como abogado, en el cual faltabas, te ibas de borracho, no entrabas, no entiendes nada, no lees, y solamente pasas porque le caías bien al maestro porque eras corrupto, cuando tengas tu primer empleo y la riegues, jamás te van a volver a querer contratar, porque va a pasar la voz, si no sabes, un tarado. Eso es obvio, es en cualquier carrera. Si tú eres bueno y verdaderamente te gusta, el dinero, comer, todo lo que tiene que ver, lo que te preocupa de una carrera en este sentido, pues, monetario, no te va a faltar, si lo basas en que te apasione lo que haces. Y por lo menos a mí, yo lo digo desde mi humilde opinión, a mí no me ha faltado trabajo, gracias a Dios, y obviamente a partir de ello, pues, gracias a la voluntad que tengo de estos temas que para muchos serán de locos, pero para mí es la pasión de mi vida, ¿eh? Bueno, pues con esto cerramos. No sé qué les haya parecido el video. Ciertamente no es una cosa del otro mundo. Me gusta mucho platicar de filosofía y voy a hacer otros videos con respecto a razones por las cuales estudié filosofía, razones por las cuales no. Me gustaría que me dejaran a lo mejor la opinión que ustedes tienen de estos temas, de qué les gustaría que se tratara aquí en el canal, y yo les voy a dar mi opinión en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Creo que no sirve de nada o no sirve de mucho que te explique lo que dicen los autores. Hay muchos canales de YouTube que los manifiestan y se vuelve hasta un punto de vista tedioso, ¿no? Yo te recomiendo, en vez de que veas videos de YouTube de qué es lo que dijo Nietzsche de eso, mejor ponte a leer el libro y piensa por ti mismo. Ya así mejor, mi propuesta de canal es de que tú tengas aquí un espacio en el cual podamos dialogar tú y yo. Yo con la poquita o mucha preparación que tengo de filosofía, me gustaría platicar con todos los que pudieran ver este video y que se hiciera una especie de comunidad que no tuviera nada más que ver con que yo les interprete lo que dijo otro autor. Es como si tuvieras, y perdón, aquí va a parecer como que me estoy adornando algo similar, pero pues es que es la verdad, ¿no? Es como si tú tuvieras a Platón y le preguntaras qué fue lo que dijo Heráclito. Está bien, interesante, pero yo creo que sería más interesante conocer qué es lo que está diciendo él como Platón. Solamente que si tú tuvieras a Platón y estuviéramos en esa época, no te darías cuenta que Platón es Platón. Hasta después de 1000 años de que te digas, el maestro Platón, ¿no? Ahora, yo no me adorno a decir que soy como Platón. Sin embargo, ¿por qué pensar que estamos dislocados de la realidad y que somos totalmente, que nosotros ya no valemos como tal? No yo como profesor, sino todos los humanos actuales. Podemos tener a personas grandes frente a nosotros y nunca darnos cuenta. Y es por eso que hay que valorar a los maestros que tenemos y también a los alumnos, porque todos no sabes de ahí de dónde va a salir un próximo premio Nobel, de literatura, de ciencia, de la paz, no lo sabemos. Y quién ayude a revolucionar, darle una vuelta de tornillo a esta chingadera que tenemos de mundo hoy. En fin, pues suscríbete al canal Trillado, dale me gusta y por favor escribe en los comentarios qué te gustaría de temas que se trataran y a ver si se podría hacer un directo, y si te gustaría que se hiciera un directo para tratar temas de manera, pues, personal, y básicamente serían como clases privadas de las cuales no voy a cobrar ni papa, ¿no? Porque esto lo hago más que nada por un gusto. Y lo dejamos hasta aquí.
Y lo cierro con esta frase emblemática que me encanta, es: ¿a dónde vas cuando dices que vas? Hasta la próxima.